Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana, en la cual podemos disfrutar de la presencia de Dios. Pues sabemos que no es una iglesia natural, y la única diferencia que hay entre una iglesia natural y una iglesia espiritual es la presencia de Dios. Dios prometió que estaría, hermanos. Y cuando Dios promete, si nosotros podemos creer, seguramente que va a acontecer exactamente como Dios dijo que sucedería. Vamos a leer dos porciones de las Escrituras. Primeramente abriremos en Mateo capítulo 4 y comenzaremos del versículo 12. Después iremos a Primera de Pedro 3:18. Capítulo 4. Comenzaremos a partir del versículo 12. Capítulo 3, versículo 18. Este mensaje que creemos que Dios nos ha dado se llama el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio del profeta y el ministerio de la novia del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os seré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pasaremos a la primera epístola del apóstol Pedro, y dice así la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8,
fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta aquí, hermanos, vamos a encomendarnos a Dios para que Él pueda manifestarse entre nosotros y traer el recado de Dios, lo que Dios quiere hablarnos en este día presente, no en el día de ayer, no hace 10 años atrás, ni 20, ni 30, ni 40, sino en este momento presente. Oremos. Padre amoroso, nuestro Dios, sabemos que tú eres un Dios presente, donde están verdaderamente y correctamente congregados en tu nombre. Y cuando cumplimos, Señor, tu requisito, seguramente que tú cumplirás también lo que prometiste desde el principio. Y aquí estamos congregados como iglesia en tu nombre. Hemos adorado porque creemos que tú eres el único Dios verdadero, de la forma que fue enseñada en el principio, a través de salmos, de himnos y cantos espirituales, porque esa es la única manera que podemos adorar, con la inspiración de tu palabra, porque tu palabra siempre expresará no apenas un atributo tuyo, sino todo lo que tú eres en sí, Señor. Y por eso en esta mañana rogamos que te manifiestes una vez más entre nosotros y seas tú el que hable a cada corazón, Señor. No solamente a la audiencia presente, sino también a todos aquellos que por tu gracia y misericordia pueda este mensaje humilde llegar, Señor. Rogamos que tu nombre sea glorificado en todas estas cosas y que podamos tener el entendimiento espiritual que tú demandas para entender completamente tus propósitos en estos momentos finales. Suplicamos estas cosas y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Estamos viendo, hermanos, en todo el mover del Espíritu de Dios en este tiempo final, que Dios quiere establecer, hermanos, su palabra en los corazones de los hijos de Dios. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que a través de todos estos años ha habido muchas interpretaciones del ministerio del profeta, de su mensaje, y ha habido una interrogación si en verdad la novia del Señor Jesucristo tendrá un ministerio. Entonces, estudiando esto, hermanos, no como una polémica, no como una interpretación particular, sino 100% en la Escritura, porque nosotros ya hemos aprendido, hermanos, que lo que es de Dios siempre confirmará la Biblia de Dios. Ahora, ¿qué vemos, hermanos? Acabamos de leer el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Y después, nosotros en esta edad de la Odisea,
hemos sido testigos de alguna manera del ministerio que Dios levantó en este tiempo para manifestar lo que Dios quería mostrarnos. Y vemos que, según las Escrituras, ese mismo ministerio estará en este tiempo del fin. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros tenemos al ver el ministerio del Señor Jesucristo, y el ministerio de William Branham, y el ministerio de la Iglesia Novia, que es el mismo ministerio siempre? Es el ministerio del Señor Jesucristo hasta la consumación de los siglos. Ahora, primeramente nosotros queremos analizar, no con alguna idea preconcebida, no a través de un credo o de un dogma o de algún concepto religioso que ha sido establecido en el pueblo del mensaje, sino en el concepto de Dios que está en su palabra. Y que vemos aquí al Señor Jesucristo comenzando su ministerio. ¿Cómo comenzó su ministerio, hermanos? Primeramente, Él fue colocado en el lugar donde debería estar para comenzar su ministerio. Y si Él fue guiado a esos lugares, entonces nos damos cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo en todo su ministerio apenas cumplió lo que la palabra de Dios dijo que Él haría. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, Capernaum. Y dice así: ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Ahora, ¿qué estaba respaldando el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos? La profecía, la palabra de Dios. Y según las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, vemos que se desenvolvió siempre en el poder del Espíritu Santo. Ahora, nosotros hemos entendido, hermanos, que el poder sobrenatural de Dios siempre tendrá que ser producido por la presencia del Espíritu Santo. Y dice que el Señor Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicando que el arrepentimiento. ¿Qué predicó Juan Bautista? El arrepentimiento. ¿Qué predicó el Señor Jesucristo? El arrepentimiento. ¿Qué predicaron los que estuvieron con Él? El arrepentimiento. Y vemos, hermanos, que ese es el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, y será también el final de su ministerio. Y dice que Él comenzó a llamar hombres
para que hiciesen parte de su ministerio. Y vemos que las primeras personas que el Señor Jesús llamó fue, primero, Simón Pedro y su hermano Andrés. Ellos eran humildes pescadores. En segundo lugar, llamó a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran también hermanos en la carne. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que los primeros ministerios que aparecen en el ministerio del Señor Jesucristo son los apóstoles. Y siguiendo el ejemplo del principio, nosotros tenemos que entender una cosa, hermanos, que el ministerio de William Branham fue el ministerio del Señor Jesucristo. El ministerio de la novia del Señor Jesucristo será el ministerio del Señor Jesucristo. Tenemos que entender esto, porque esto es 100% palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, enseñando y predicando. ¿Y qué más estaba haciendo? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué aconteció? Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? Enseñó, predicó y manifestó el poder sobrenatural de Dios. Ese fue el principio del ministerio del Señor Jesucristo, y ese ministerio no terminó. Ese ministerio continuará, y nosotros vamos a irlo siguiendo a través de las Escrituras, y podremos entender lo que mucha gente no ha entendido, y al no entenderlo han enseñado algo que no puede ser 100% escritural, y al no ser 100% escritural, entonces es una enseñanza extra bíblica, y eso pasa a ser ¿qué? Un credo. Ahora, ¿qué es un credo, hermanos? Un credo es una creencia. Es algo que se le transmite a las personas para que crean en eso, y al creer en eso, entonces se vuelve un credo. Ahora ustedes dirán, ¿mas hay credos en el pueblo del mensaje? Sí, hermanos, el pueblo del mensaje está lleno de credos. ¿Y qué es un credo? Una creencia manufacturada por los hombres. Jamás nosotros entenderemos los propósitos de Dios, ni mucho menos entenderemos el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo comenzó el ministerio del Señor Jesucristo?
llamando apóstoles. ¿Para qué? Para instruirlos en la secuencia del mismo ministerio del Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Es el mismo ministerio, el tiempo todo, no es otro ministerio, hermanos. Y la Biblia respalda esto del principio al fin, porque cuando el Señor Jesucristo comienza a hablar respecto a lo que sucedería en el periodo de estos 2000 años, la Biblia lo identifica como el Hijo del Hombre. Y mucha gente, hermanos, en esta identificación se ha perdido, porque solamente han mirado en un ángulo. Y si nosotros miramos la palabra solamente en un ángulo, hermanos, entonces nos vamos a perder. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo es identificado como el Hijo del Hombre? Primero, por causa de su naturaleza humana. No está diciendo Hijo de Hombre, sino el Hijo del Hombre, se refiriendo a Adán. Jesús, el Hijo del Hombre, o sea, la humanidad del Señor Jesucristo como el postrer Adán. No es el segundo Adán, hermanos, es el último. La Biblia no dice el segundo, mucha gente habla del segundo Adán, no, es el postrer, o sea, el último. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, se presenta como el Hijo del Hombre, Él está manifestando su humanidad, su relación que tenía que tener con el hombre, con el Adán caído, y a través de su obediencia, del cumplimiento de su ministerio, Él podría cumplir la primera parte de su ministerio, para que la segunda y tercera parte y lo que Él haría después pudiese tener un respaldo, un fundamento, y esto nosotros podemos verlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Queremos ser 100% escriturales, porque todo genuino ministro de Dios, él será siempre 100% escritural, y él no dirá nada que no sea respaldado 100% por las Escrituras. Entonces, si nosotros abrimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nosotros vemos al Señor Jesucristo en su ministerio, en su primera parte de su ministerio. Entonces dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado el poder, o sea, la potestad, como le has dado el poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo que ningún ministro puede hacer, lo que ningún apóstol puede hacer, que es dar vida eterna. Dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad, como le has dado
poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, y de manera alguna lo rechazaré. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Y cómo manifestó? A través de su enseñanza, a través de su predicación, porque el Señor Jesucristo, hermanos, cuando terminó su ministerio, este ministerio de redención, de dar la vida eterna a todos los que harían parte de su iglesia, a todos los que formarían parte de la novia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Porque es en este tiempo, hermanos, que la novia aparece. Porque es el tiempo de la cena, de las bodas del Cordero. Tenemos que estar, como vimos en el mensaje, en armonía con el programa de Dios. Tenemos que estar en armonía con el programa de Dios para que sepamos que estamos a las puertas de la gran cena. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que sale de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 8 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, hermanos? Que Él enseñó, que Él predicó. Dice, mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, escogió a esos apóstoles, porque ellos son llamados de apóstoles, porque el Señor Jesucristo los enviaría. Y la palabra de Dios, confirmando el Evangelio antiguo, que la mayoría no lo conoce, y si lo conoce apenas lo conoce por intelectualidad, el Evangelio antiguo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién podrá ser un apóstol si no fuera enviado? ¿Y quién puede predicar si no es un apóstol? Es la orden establecida de Dios. Usted no puede quebrantar la orden de Dios. Dios estableció estas cosas y permanecen hasta el fin. Ahora, yo pregunto, ¿qué predicaron los apóstoles? ¿Qué ministerio recibieron los apóstoles? ¿Y qué hicieron los apóstoles? Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, como el Hijo del Hombre, completa el plan de la redención y da la vida eterna, como dice la Escritura, hermanos, a los que fueron predestinados para recibirla, entonces vemos que su ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo, muestra que Él recorrió
Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, fue un apóstol. Porque si Él no fuese un apóstol, Él no sería enviado del Padre. Y la Biblia dice que Él recorrió toda Galilea, enseñando y predicando el Evangelio del Reino y manifestando lo que el apóstol Pablo manifestó. ¿Qué ministerio estaba en el apóstol Pablo, hermanos? El ministerio del Señor Jesucristo. No era su ministerio. Yo me acuerdo, hermanos, cuando Dios me hizo conocer este mensaje de una manera sobrenatural y comencé a estudiarlo solito por un espacio de 3 años y confirmándolo en la palabra. Entonces Dios dijo, lleva este ministerio a las naciones. En mi infancia, si Dios quiere y nos guía, manifestaremos la infancia de un ministerio. En mi infancia yo pensaba que este ministerio que debería ser llevado a las naciones sería este humilde ministerio que el Señor me dio, pero cuando comencé a crecer yo entendí, hermanos, que el ministerio que yo debería llevar a las naciones sería el ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Que es el mismo ministerio que Él manifestó, que mostró en el principio, y ese mismo ministerio estuvo en los apóstoles, porque el Señor Jesús dice, voy y vengo. No os dejaré huérfanos, estaré con vos. ¿Quién estaba en los apóstoles? El Señor Jesucristo. ¿Qué ministerio recibieron los apóstoles? El ministerio de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo, que recibió el ministerio del Señor Jesucristo, él dice, hermanos, yo no vine apenas con palabras, predicando y enseñando, sino en demostración de espíritu y de poder. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Todo ministerio, hermanos, tiene que comenzar como comenzó el ministerio del Señor Jesucristo. Y si nosotros, hermanos, estamos ordenados verdaderamente por Dios, entonces quiere decir, hermanos, que el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, si usted quiere confirmar esto con las Escrituras, abramos 1 Corintios, capítulo 11, y veamos que dice la Biblia de Dios, la infalible palabra de Dios. Capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 5. Dice así, leyendo el 4 para ser más completos, dice, ahora bien hay diversidad de dones. Nosotros sabemos que hay 9 dones espirituales que deben de estar en la novia que ha sido restaurada. Y el mismo mensajero dice, hermanos, si estos dones espirituales no están en la iglesia, esa iglesia tendrá que dar cuenta a Dios. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
el mismo Señor cumple con su ministerio a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a abrir Hechos, vamos a recorrer la palabra, hermanos. ¿Qué tal si abrimos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 43. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43. Esto fue en el principio, cuando el mismo Señor Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, vino. Él regresó, prometió que regresaría, y no solamente que estaría con ellos, sino que estaría en ellos. ¿Quién estaba trabajando ahí? Dice que esta iglesia, hermanos, primero en el 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de algún, sino perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina tenían los apóstoles? Aquella que el Señor Jesucristo les había enseñado, lo mismo que Él enseñó y predicó en las sinagogas y por las ciudades y por todos los lugares que Él recorrió, enseñando, predicando y operando señales, prodigios y maravillas. Y la Biblia dice, hermanos, si nosotros pudiésemos escribir en libros lo que el Señor Jesús hizo, los millones y millones y millones de libros que nosotros pudiésemos escribir no alcanzarían para describir todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Así dice la palabra de Dios. Y dice, perseveraban en lo que el Señor Jesús había enseñado, primeramente a esos apóstoles, y esos apóstoles enseñaron lo que el Señor Jesús les enseñó. Ustedes pueden darse cuenta, hermanos, que después de 3 años y medio en la escuela del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo resucitó, por 40 días estuvo dándoles un maestrado, un doctorado y un maestrado. Por 40 días instruyéndolos respecto al reino de Dios. Entonces, aquí está la iglesia en el principio y tiene que ser la misma, no hay otra. Ella tiene que estar en la tierra, y William Branham no fundó una iglesia nueva, aunque hay muchos que han hecho la religión de William Branham. Nosotros, hermanos, somos la continuación de esa iglesia, porque tenemos la misma doctrina. Tenemos apóstoles, porque lo que la novia necesita, hermanos, no es un apóstol, sino un ministerio apostólico para que pueda ordenar la doctrina apostólica como fue en el principio, y librar al pueblo del mensaje de toda esa confusión del infierno que el diablo ha inspirado usando hombres perversos. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas
y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué pasa con los pastores, hermanos? ¿Por qué no dejan que el ministerio quíntuple sea levantado en esas congregaciones? Están con envidia de los apóstoles, están con envidia de ministerios más elevados, de hombres que tienen una visión más profunda y más distante. Hay que convertirse a Dios y dejar que el programa de Dios sea establecido en este tiempo final como fue en el principio. Sobrevino todo temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es lo que dice la Biblia. Ahora ustedes pueden condenarme, hermanos. De todas maneras, con sus credos, con sus dogmas, con sus doctrinas, jamás podrán condenarme con la Biblia. Yo desafío a todos esos falsos ministros mercenarios y con esta Biblia me condenen y me reprueben. El mismo profeta confirma eso. ¿Qué dice? Lo que nosotros necesitamos en el mensaje Señales Escriturales del Tiempo, dice, lo que nosotros necesitamos es un predicador experimentado que haya estado en la parte de atrás del desierto, habiendo permanecido en ese lugar bajo Dios, hasta que la columna de fuego baje delante de él, como hizo con Moisés, y nadie puede quitarle eso. Él estuvo allí cuando sucedió, ahora eso es verdad. Y regresar a Dios, hermanos, hay que regresar a Dios, hay que regresar a Dios, y regresar a Dios es regresar a su Biblia. Es el consejo de un profeta de Dios. Regresar a Dios es regresar a la Biblia de Dios. Entonces, aquí está el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, y vemos que Él comienza, hermanos, en Mateo 24, Él comienza a mostrar cómo sería ese ministerio y qué acontecería. Si ustedes quieren abrir en Mateo 24, ustedes pueden percibir que ahí está el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, y está registrado con mayúscula para que usted sepa que es el Señor Jesucristo. Y ahí que vemos, en el capítulo 24, hermanos, están todos los acontecimientos que sucederían en el periodo de estos 2000 años. ¿Qué va a acontecer en este tiempo? Lo que ha sido profetizado para este tiempo. ¿Qué dice el mensajero, hermanos? Él dice que las obras, que son las mismas obras que el Señor Jesucristo hizo, que son las mismas obras que sus apóstoles hicieron, porque es el mismo ministerio que nunca cambia. En su predicación, en su enseñanza y en su demostración de espíritu de poder. ¿A través de qué? Señales, prodigios y maravillas. Entonces podemos ver el versículo 9 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que habla de estos días,
en los cuales estamos viviendo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No por causa del nombre de alguna persona, por causa de mi nombre. Y dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Si este no es el panorama espiritual de este tiempo, hace como 20 años atrás, hermanos, yo prediqué un mensaje que el Señor me inspiró. La persecución comienza de adentro, en contra del Señor Jesucristo y de sus apóstoles, comenzó de adentro. ¿Con quién? Con uno de los apóstoles, el cual se llamó Judas. Era la única persona que sabía dónde el Señor Jesucristo tenía su lugar secreto para descansar e instruir a sus apóstoles. Ustedes saben que el Señor Jesucristo en su ministerio siempre estaba rodeado de mucha gente, entonces sus enemigos no podrían prenderlo. Tenía que ser así. Y la persecución, hermanos, esto va a escandalizar a mucha gente, pero es la verdad. ¿Quién va a perseguir a la novia, hermanos? Es el pueblo del mensaje. Es la iglesia del mensaje que va a perseguir a la novia. No será alguna denominación, porque las denominaciones ni saben que existimos. Como por ejemplo aquí. Yo soy conocido como ¿qué? Ellos saben dónde yo estoy. Saben lo que yo predico, porque yo no predico escondido, sino yo lo grabo y lo distribuyo para que sepan cuál es mi posición y mis convicciones, que creo que son en Dios bajo el respaldo de su palabra. Amén. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí están, hermanos, los falsos profetas del mensaje que han arrastrado las multitudes de aquellos que se supone que creen en el mensaje, mas ellos creen en otro mensaje, hermanos. Porque el mensaje que Dios trajo a través de un profeta, ese mensaje, para que sea de Dios, tendrá que traernos de regreso a la Biblia. Traernos de regreso a la palabra original, que es esta Biblia de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No vemos amor en muchas personas. Estamos en el tiempo del fin y esto es para nosotros, es profecía para este tiempo. El amor de muchos se enfriará. El amor de la gran mayoría de aquellos que dicen que son de Dios se enfriará al punto que desaparecerá. Y como dice el mensajero, hermanos, que el amor solamente estará en el pequeño número de la novia del Señor Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor es de Dios. ¿Y quien no ama? No es nacido de Dios.
Y cuando la maldad comienza a crecer, hermanos, la maldad, o sea, el amor que aquellos tenían, que es un amor condicional. Entonces los que tienen un amor condicional, que si tú me amas, yo también te amo. Y si tú me haces el bien, yo también te hago. Mas el amor que verdaderamente es de Dios es el que ama a los enemigos. Y cuando tú sabes que has llegado a la perfección, cuando tú puedes amar a tus enemigos y amar a vuestros enemigos para que seáis perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Y en medio de todo esto dice, más el que persevere hasta el fin, perseverando en hacer bien, dice las Escrituras, perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y dice, será salvo. Nosotros somos salvos, mas seremos salvos de la gran tribulación y de los juicios de Dios, y ya están ahí, ya comenzaron en la tierra, hermanos. El bramido del mar con sus maremotos, los terremotos, las inundaciones, la naturaleza entró en colapso. El caos está ahí, y el que persevere hasta el fin será salvo de los juicios de Dios que están ahí a las puertas. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí está el fin, hermanos. Este versículo tiene mucha profundidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Nosotros vemos, hermanos, que según el apóstol Pedro, ya entramos en algo más profundo, que dice así: Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, ya vimos el poder de dar la vida en su ministerio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para formar la iglesia de los redimidos, la iglesia novia que fue levantada en el principio, y ella estará de nuevo en la tierra como fue en el principio exactamente. Y dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, son los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué dice el Señor Jesús? Como fue en los días de Noé, así será en el ministerio del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ahora nosotros vemos, hermanos, que el Hijo del Hombre muestra la humanidad del Señor Jesucristo. Y su ministerio continuó a través de personas humanas. Quiere decir
que Dios se manifestó en carne a través del Señor Jesucristo, pero Él continuaría manifestando su humanidad a través de su iglesia, la cual es llamada su cuerpo. Y el ministerio del Señor Jesucristo estuvo en William Branham, y vemos que el Señor Jesucristo, hermanos, en la primera etapa de su ministerio, Él opera señales, prodigios y maravillas, y mucha gente lo seguía, y su fama corrió por toda esa región. Dio la gran atracción del factor sobrenatural. El ministerio de William Branham también comenzó a través de señales, prodigios y maravillas, y miles y miles y miles de personas vinieron para beneficiarse de los dones, de la operación de estas maravillas, porque el ministerio del Señor Jesucristo estaba en un hombre en este tiempo. Y vemos que el Señor Jesucristo, segundo estas escrituras, Él fue en espíritu a predicar a quién. Nosotros tenemos que discernir esto claramente, porque en cuanto a esto hay mucha confusión, hay mucho enredo en cuanto a esto. Y cuando el profeta predica el mensaje almas encarceladas, hoy él dice: yo estoy presumiendo, y presumir significa avanzar sin autoridad. Y él dice: ojalá que no sea así, porque yo tengo mis hijos, tengo mi familia. Y no fue así, hermanos, porque sí, esa tercera etapa fue predicada en ese año, y entonces, hermanos, nosotros estamos perdidos. Y el final del ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, fue predicado en el año del 65 o del 64 o del 63. Entonces los que vinieron después del año del 63 están perdidos, perdieron su tiempo, presumiendo, avanzando sin autoridad. ¿Quién predica? Ahora vamos a analizar esto y establecer la doctrina escritural de la palabra de Dios. ¿Quiénes eran esos espíritus de los cuales él estaba encarcelado, estaba en prisión? El Señor Jesucristo fue, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué tipo de mensaje el Señor Jesús predicó? ¿Y quién predicará a esos espíritus? Los fanáticos de la religión de William Branham dicen que él tiene que resucitar para predicarles. Es un dogma, un credo, y nada tiene que ver con esta palabra. Según la Biblia, ¿quién va a predicar? Vamos a ver, en primer lugar, hermanos, son los espíritus de las personas de antes del diluvio. No habla que el Señor Jesucristo fue a predicar a los espíritus del tiempo de Sodoma y Gomorra. Mas dice que sería este tiempo final como Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que tener la revelación y la sabiduría de Dios para entender estas cosas. En primer lugar, el diluvio fue universal. Aconteció en todo el mundo donde había gente. Todos murieron. Fue universal.
Lo que aconteció en Sodoma y Gomorra fue un par de ciudades que había ahí, hermanos. Y hay una diferencia: fuego atómico, fuego y azufre, directamente al infierno, de fuego y azufre. Dice que llovió fuego y azufre. ¿Quién predica? Ahora, ¿cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo a los espíritus encarcelados? No fue un mensaje de arrepentimiento. Ahí está, en la palabra. Él predicó que aquello que Noé había predicado, porque cuando él fue llamado él tenía 500 años y cuando entró en el arca tenía 600. Entonces el Señor Jesús predicó a todos esos que habitaban en la tierra y que habían sido destruidos por el primer juicio de Dios, que fue por agua, y viene el segundo juicio de Dios, que es fuego atómico. En ese tiempo había mucha violencia en la tierra y mucha corrupción, pero no era como el tiempo de hoy, que es el tiempo de los sodomitas pervertidos. Y la única solución que hay para castigar a los sodomitas y pervertidos es el fuego atómico de la gran tribulación. Entonces les predicó que lo que Noé había predicado por 100 años era verdad. Que predicó Noé, hermanos, él predicó la salvación, él anunció a Cristo, porque la revelación ya estaba en la tierra desde el principio. Cuando Adán y Eva cayeron, ahí Dios trajo la revelación de cómo Dios redimiría a través del Señor Jesucristo, y todos esos hombres de Dios que eran perfectos en sus generaciones, ellos sabían que vendría un Redentor. Y cuando estas personas escucharon la predicación de Noé, como está escrito en el libro de Hebreos, el pregonero de justicia, ellos cruzaron la línea de la misericordia, porque rechazaron la misericordia de Dios. Y cuando se rechaza la misericordia de Dios por muchas veces, un día llegará el tiempo cuando tú no verás más la misericordia de Dios siendo extendida para ti. Entonces, ¿quién predicará a las almas que no pueden ser salvas? Nosotros no vamos a predicar a almas, hermanos. La novia del Señor Jesucristo predicará a los que no pueden ser salvos, y ahí está Mateo 24. Aquí está nuestro panorama de este día. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, no para salvación, dando testimonio que fuera de este evangelio no hay salvación. Y cuando se ha predicado a los que no pueden ser salvos, vendrá el fin. ¿Y cuándo va a ser predicado, hermanos? Nosotros, los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, ¿saben qué están haciendo, hermanos? Están buscando la última simiente predestinada. Porque cuando entra la última simiente predestinada, aún se está predicando el evangelio de arrepentimiento
ya nadie más podrá entrar. Apenas recibirá un testimonio para que sean juzgados. Y este evangelio será predicado a los que no pueden ser salvos para testimonio. Es el mismo ministerio del Señor Jesucristo, quien predica a los que no pueden ser salvos. Y pueden darse cuenta, hermanos, que cuando el Señor Jesús habla de la manifestación del Hijo del Hombre, vemos que Él dice que será como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. El pueblo que está en el mundo, que tipifica al pueblo que estuvo en la tierra en el tiempo cuando Noé entró en el arca y vino la destrucción universal. Ese mismo pueblo estará en la tierra en ese tiempo para una vez más oír lo que Noé predicó, pero no para salvación. Nadie más podrá entrar, nadie más podrá ser salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Para qué? Para la salvación de alguien, no, hermanos. Ya el último predestinado a esa altura habrá entrado, ya habrá sido puesto en su posición y apenas se dará testimonio de que este evangelio antiguo, que ha sido restaurado como fue en el principio, habrá alcanzado a toda la simiente predestinada en este tiempo del fin. Y cuando eso acontece, hermanos, y se predique a las almas que no pueden ser salvas, a las almas no redimibles, no se predicará un evangelio de salvación, sino un evangelio para testimonio, para que sean juzgados. Entonces tendrá el fin. Ahora, ¿qué clase de ministerio, hermanos, la novia predicará? ¿Qué clase de ministerio está conectado con el Señor Jesucristo? El ministerio quíntuple. El mismo Señor, como lo vimos en 1 de Corintios capítulo 12. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo de esta generación del fin? Cuando los hombres comenzaron a pecar, hermanos, vemos que el profeta toma como una generación el periodo de tiempo que el pueblo de Israel entró en la caminata de la muerte, fueron 40 años. Mas cuando Dios establece, después del diluvio, un tiempo, dice el hombre, el tiempo de su vida será 70 años. Cuando Israel fue constituida una nación en 1946. Cuando Israel fue constituido una nación, yo tenía 3 años. Y si una generación tiene 70 años, hermanos, según el Antiguo Testamento, entonces quiere decir, hermanos, del 46 al 2006, ¿hay 70 años o no hay? Entonces quiere decir, hermanos, que esta es la generación del fin. Nosotros somos la generación del fin,
y en este tiempo la última simiente predestinada entra a través de la manifestación del ministerio del Señor Jesucristo, conforme Él lo prometió. Si ustedes pueden verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿qué clase de ministerio tendrá la novia del Señor Jesucristo en este tiempo final? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9 al 14. Y dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, de cierto os digo. Él está hablando para nosotros, hermanos. Él está hablando para este ministerio del tiempo del fin, porque si Dios restauró, hermanos, en el tiempo de William Branham, para que él pudiese ejercer el ministerio de evangelista, ni un ministerio puede funcionar sin los dones espirituales. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Entonces, si Dios restauró los dones espirituales con un propósito en ese tiempo, en este momento final, Dios tendría que restaurar el ministerio quinto. ¿Quién hizo las obras? Dice, por las manos de los apóstoles del Señor Jesucristo, manifestó que su ministerio, hermanos, estaba en la tierra en continuación. Y ahí que dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y cuando dice que el que en mí cree, no está hablando de una fe manufacturada, no, hermanos. ¿Y en qué nosotros, cuando el Señor Jesús dice el que en mí cree, hermanos, sabe qué le está diciendo? Él está diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si el Señor Jesucristo es el mismo hoy, el ministerio del Señor Jesucristo está presente hoy en aquellos que han sido predestinados para manifestar el mismo ministerio. Y dice: y aún mayores hará, porque voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y aquí vemos que el Señor Jesús dice en el versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice: si me amáis, guardad mi palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, sus discípulos en ese tiempo, y estará en vosotros. El ministerio del Señor Jesucristo es el mismo ministerio de William Branham, y es el mismo ministerio que estará en el ministerio que Dios levantará en este momento final, según el programa de Dios. Y para que veamos estas cosas, repetimos, tendremos que estar en sintonía con el programa que Dios tiene para este tiempo. Entonces, sabemos que Dios levantará un ministerio en este tiempo del fin.
ni ese ministerio forzosamente tendrá que discernir lo que es para este momento. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento, hermanos? No un apóstol. Necesitamos un ministerio apostólico para que coloque a la novia en orden y establezca el fundamento de la doctrina, la cual la novia tiene que tener. ¿Qué dice el mensajero, hermano? En este mensaje, señales escriturales del tiempo. Primero, dice lo que necesitamos. Hombres que estuvieron en las arenas sagradas del desierto y recibieron una comisión de Dios. Y los que recibieron esa comisión de Dios, hermanos, nadie puede quitar eso. Nadie pudo quitarle la comisión que Dios le dio a Moisés. Y la Biblia testifica, hermanos, que como Moisés nunca hubo un hombre como él, y porque ese hombre fue como fue y el testimonio de la palabra está ahí, que si ustedes desean podemos verlo. Si mi memoria no me falla, está o en el comienzo del libro de Josué o en el término. Y cuando Dios da testimonio, hermanos, es el testimonio de Dios. Deuteronomio 34:10, aquí está el testimonio de Dios. Nadie podrá quitarle a Moisés lo que Dios hizo de él, y nadie podrá quitar de los genuinos y verdaderos ministros que Dios levantará en esta hora undécima para manifestar de nuevo el ministerio del Señor Jesucristo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Eso es lo que necesitamos. Si creemos, si pensamos que tenemos un ministerio dado por Dios, eso es lo que necesitamos. Y si tenemos eso, nadie, como dice el mensajero aquí, como Dios hizo con Moisés, y nadie puede quitarle eso a él. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y en toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Quién hizo eso? Fue Dios. ¿Qué ministerio tuvo Moisés? El mismo ministerio de Dios que tendrá que estar en esta tierra. El Dios inmutable, manifestando su programa. No tu programa, hermano. Tú puedes tener muchos programas y hacer tus reuniones y todo eso. Es el programa de Dios. ¿Y qué dice? Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, las cosas que hago, Él las hará también. Es el mensajero hablando esto. En este mensaje, señales escriturales del tiempo. Y dice: esto de las obras no necesita interpretación. Él sencillamente lo hace
no es más. Y dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. La misma vida que está en la vid está en los pámpanos, y el mismo pámpano es el mismo pámpano que se produjo el día de Pentecostés. ¿Qué clase de ministerio estaba ahí, hermanos? ¿Quién había descendido? Todos fueron llenos del Señor Jesucristo en la forma de su Espíritu para continuar con el ministerio del Hijo del Hombre. Jesús en carne humana. Jesús en su humanidad, en su cuerpo, que es la novia. Dice: todos nosotros reclamamos estar en Cristo, pero cuando entramos allí con un credo denominacional, nos sustentamos en Él. ¿Eso es correcto? No a través de un credo. Y la gran mayoría, hermanos, del pueblo del mensaje se está sustentando con un credo, una creencia manufacturada que algún hombre importante inventó. Y como ese hombre es importante, entonces el pueblo sigue el credo de esa persona. Todos nosotros reclamamos estar en Cristo. ¿Y cuando entramos? A través de un credo denominacional. ¿Estaremos sustentados en Él a través de eso? Dice: si el árbol del principio del día de Pentecostés producir otra rama, se escribirá otro libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos fue la manifestación del ministerio del Señor Jesucristo, es lo que el Señor Jesucristo hizo a través de los apóstoles. Porque les dijo: hermanos, estas obras haréis, las mismas. Y cuando vemos que esos apóstoles, hermanos, vieron y reconocieron que habían estado con Jesús, ¿cómo los reconocerían? Porque estaban haciendo igualito. Estaban haciendo igualito como el Señor Jesucristo hizo. Y cómo la novia será reconocida por causa del ministerio del Señor Jesucristo manifestándose a través de ella, y ella predicando al final a los que no pueden ser salvos. ¿Qué clase de evangelio? No para salvación, sino para testimonio, y entonces vendrá el fin. Esa es la cronología de Dios, hermanos. Es el programa de Dios. Amén. ¿Y qué estamos viendo? Cuando la novia tome su posición, entonces se escribirá otro libro de los Hechos. Será como la primera rama que vino, será llena del Espíritu Santo, inspirada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ella no habrá credo, será palabra. En ella no habrá alguna creencia manufacturada de algún hombre corrupto de entendimiento. Habrá palabra. Y las luces de la tarde están madurando el fruto en este tiempo. Y para terminar, han pasado 2000 años y tenemos otra generación mala y adúltera, y están recibiendo una señal del Cristo resucitado, vivo entre nosotros,
después de 1900 años, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el profeta estaba haciendo mención del ministerio del Señor Jesucristo que estaba cumpliéndose en ese tiempo, hermanos. El Cristo resucitado vivo entre nosotros después de 1900 años. Y esto muestra, hermanos, exactamente qué clase de ministerio tendrá la novia, el mismo de siempre. No será otro. Que Dios pueda despertarnos, hermanos, para estas realidades espirituales, no para alguna fantasía religiosa, no para alguna creencia, un credo, una creencia manufacturada por algún de mente pervertida. Basta de fantasías religiosas, basta de fábulas, basta de credos, basta de dogmas, basta de especulaciones. Regrese a la palabra original. El mensaje que Dios envió nos regresa a la Biblia de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Y creemos que Dios tiene el asunto, creemos que el Señor nos ha dado este mensaje y la novia lo recibirá y ella creerá también, porque no es para la iglesia, hermano. La iglesia no recibirá el ministerio quíntuple, la novia sí, porque la iglesia no será perfeccionada, ella entra a la gran tribulación, la novia sí va a ser perfeccionada porque ella recibirá la manera provista por Dios para llegar a la perfección. Vamos a orar, hermanos, antes de terminar, encomendando nuestra alma al Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, y en este tiempo que la Biblia le llama de los tiempos peligrosos, y podamos tener, como vimos la semana pasada, dice que el espiritual discierne. El espiritual, Él es perfecto, su discernimiento es perfecto, y Él sabrá, hermanos, distinguir entre aquello que se parece tanto y que es casi igual, pero no puede ser. Oremos. Padre amoroso, Dios misericordioso, en tu presencia estamos en esta mañana, que tú nos concedes de gracia por tu bondad y tu misericordia, para que podamos ver el panorama espiritual de este tiempo y lo que esté en tu programa, Señor, y no en algún programa que perteneció al pasado. Y aquí estamos, oh Dios, encarando esta realidad, estos momentos, oyendo estas cosas que creemos que tú las has inspirado, porque en nada están fuera de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el Urim y el Tumim, y sabemos que todo mensaje fue un alimento espiritual para su tiempo, y sabemos que el alimento espiritual para este tiempo, cuando cumpla su propósito, que fue regresarnos a la palabra original y restaurarnos como fuimos en el principio, de nada servirá, Señor, para los que se queden para la gran tribulación, porque tú ya no estarás lidiando más con ningún gentil, apenas con los escogidos de Israel, Señor. Y en cuanto estamos viendo la puerta que está abierta,
concédenos de tu gracia para entrar a aquellos que aún no han entrado, Señor, y que están siendo engañados por la distracción del diablo, con tantas boberías, con tantas necedades, con tantas payasadas, con tanto espectáculo circense, que si hay alguna simiente, Señor, este mensaje pueda llegar, Señor, para despertarlo y quitarle la venda de sus ojos que el diablo ha puesto, Señor. Te rogamos que seas con cada uno de tus amados, pues tú sabes y conoces a los que son tuyos, Señor. Entregamos una vez más nuestra vida a ti en tu altar, nos consagramos para que podamos, oh Dios, andar en santidad, en el temor de tu nombre, y que podamos ser hallados por dignos de estar presentes, Señor, en aquel gran día de resurrección. Ayúdanos y danos la capacidad para despojarnos de todo aquello, Señor, que no es conforme a tu palabra. Te suplicamos estas cosas, Padre amoroso, y ya te agradecemos porque sabemos que tú oyes la oración de tu pueblo, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, te rogamos estas cosas y agradecemos. Amén. Dios les bendiga a los hermanos.